Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Peñata y el día de hoy vengo a hablar brevemente sobre los elementos de análisis geográfico. Primero hay que entender que la geografía es una ciencia espacial y que el espacio ha sido un concepto ligado a la geografía y es durante el siglo XX que se dan diferentes enfoques y concepciones del espacio geográfico que se resumen en dos. En el primero, los geógrafos tuvieron una marcada inclinación por la naturaleza o en factores físicos y tratan de explicar que el paisaje o conjunto observado es producto de una interacción de los elementos físicos como el relieve, la geomorfología, el clima, el suelo y la vegetación. En el segundo enfoque, el geógrafo considera como fundamental al individuo y a la sociedad que transforma, vive y construye el espacio. Eh, la, Esta tiene unas categorías. Los elementos de la geografía tienen unas categorías que son, como podemos ver aquí, tenemos la primera que es la región. Es un área extensa que posee características culturales, naturales y económicas que la distinguen de otras áreas. Una región puede abarcar varios países o varios estados, debido a que estos pueden tener características en común. Por acá tenemos al paisaje. El paisaje es una extensión de terreno vista desde un lugar determinado. Es una imagen externa que integra los componentes del lugar. Seguimos con el medio. El medio es el entorno en que nos desenvolvemos diariamente y el medio se puede dividir en dos, el medio rural y el medio urbano. Tenemos al territorio, que es una porción de tierra que representa una localidad. Es el espacio que habitamos y el cual posee límites precisos y lo caracterizamos como una nación. Por acá tenemos al lugar, como último, tenemos al lugar que es cualquier parte pequeña o grande que posee significados específicos para las personas y es reconocido por la experiencia. Eso fue todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sergio Peláez Trujillo y el día de hoy les voy a hablar sobre todo lo que tiene que ver con fronteras, las normas contenidas en la Constitución, las fronteras terrestres y marítimas de Colombia y la Convención del Mar. Bueno, primero voy a hablar sobre lo que es una frontera. Una frontera es la zona territorial de tránsito social entre dos culturas, entre países o en sentido general y amplio, es el límite o línea de una parcela o predio. Ahora les diré qué es una frontera terrestre, qué es una frontera marítima y las fronteras de Colombia. Frontera terrestre es la que se da en el continente, es decir, franja de territorio que se constituye en el punto de encuentro entre naciones. Frontera marítima es la que se da en mares y océanos. Solo se dan donde se han fijado fronteras de derecho para definir la superficie de un estado. Fronteras terrestres de Colombia. Colombia tiene frontera terrestre con 5 países: Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, las cuales fueron delimitadas luego de varios tratados. La frontera terrestre con Brasil mide unos 1.644,2 kilómetros. Fue delimitada por los tratados Cobo-Martins de 1907 y Ortiz-Mangabeira de 1928. La frontera terrestre con Ecuador mide unos 586 kilómetros. Fue delimitada por el Tratado Muñoz-Vernaza-Suárez de 1916. La frontera terrestre con Panamá mide unos 266 kilómetros. Fue delimitada por el Tratado Vélez-Victoria de 1924. Frontera terrestre con Perú mide unos 1.626 kilómetros. Fue delimitada por el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Y por último, la frontera terrestre con Venezuela mide unos 2.219 kilómetros. Fue delimitada por el Laudo Arbitral Español de 1891 y el Tratado López de Mesa Gil Borges de 1941. Fronteras marítimas de Colombia. Colombia tiene frontera marítima con 9 países: Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Nicaragua, las cuales también fueron delimitadas por tratados.
La frontera marítima con Costa Rica fue delimitada por los tratados Facio Fernández de 1977 para la sección del Mar Caribe y Gutiérrez Lloreda de 1984 para la sección del Océano Pacífico. La frontera marítima con Ecuador fue delimitada por el Tratado Liébano-Lucio de 1975. La frontera marítima con Haití fue delimitada por el Tratado Liébano-Brutus de 1978. La frontera marítima con Honduras fue delimitada por el Tratado Ramírez-López de 1986. La frontera marítima con Jamaica fue delimitada por el Tratado Sanín-Robertson de 1993. La frontera marítima con Panamá fue delimitada por el Tratado Liamono-Boyd de 1976, el cual incluye la delimitación en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. La frontera marítima con República Dominicana fue delimitada por el Tratado Liébano-Jiménez de 1978. Ahora procederé a explicar qué es la Convención del Mar. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue adoptada en 1982. Estableció un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. La Convención agrupa en un solo instrumento las reglas tradicionales para los usos de los océanos y al mismo tiempo introduce nuevos conceptos jurídicos y regímenes y aborda nuevos retos. El convenio también proporciona el marco para el desarrollo futuro de áreas específicas del derecho del mar. Antes dijimos que Colombia tiene 9 fronteras marítimas con 9 países, pero solo mencionamos 7. Y es que 2 de esos países, que son Nicaragua y Venezuela, tienen problemas para definir su frontera marítima con Colombia. Para terminar, voy a hablar del artículo 109 de la Constitución Política de Colombia de 1991, el cual habla de que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa dirigir las relaciones internacionales, nombrar a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Proveer la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio. Declarar la guerra con permiso del Senado o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera. Y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. Muchas gracias y que tengan buen día. Hola, me llamo Ella y les voy a presentar la geografía física de Colombia. Primero las 5 regiones naturales con la región de las más pequeño a más grande, Pacífico, con una gran parte de la población indígena y europea africana, después llanura del Caribe con el delta del río Magdalena, región andina con 60% de la población del país gracias a su clima más ideal, región de la Orinoquía con el río Neto y región de la Amazonia con los ríos Putumayo y Río Negro. Hay también las islas continentales y las islas oceánicas como San Andrés y Providencia, que se sitúan en el Mar Caribe. Después hay 5 vertientes en el país, entonces del más pequeño al más grande, Catatumbo, después Pacífico con ríos pequeños pero con más agua, Caribe con Magdalena, una pluviosidad importante, después Orinoco con el río Meta y Amazonía con el río Putumayo. Los 3 más grandes ríos son Meta, después Magdalena y después Putumayo. Después del relieve del país, que se divide en 2, entre las llanuras bajas, que representan 67% del país, y el territorio montañoso, que representa el resto.
Primero, llanuras bajas que se dividen en 4 partes: el Caribe, el Pacífico, el Amazonía y el Orinoquía. Después el sistema montañoso andina con las 3 cordilleras occidentales, que tiene muchísimos volcanes y una altura promedio de 2000 metros. Después central, que tiene alta promedio de 3000 metros. Y después oriental, que tiene una anchura de 300 kilómetros y una fertilidad de los suelos muy grande. Después un sistema fuera del sistema de los Andes que se llama sistema periférico, que tiene, por ejemplo, la serranía del Darién, que separa Colombia y Panamá, Sierra Nevada de Santa Marta, con los picos más elevados del territorio nacional, y Sierra La Macarena, que se sitúa aquí, con las alturas hasta 2000 metros. Después el clima, que se divide en 5 pisos térmicos, con el más caliente piso térmico cálido y el más frío piso térmico glacial. Muchas gracias por su atención y adiós.